Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Miguel Galindo, como ya es, bueno, tradición en estos viernes de webinario de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Me da mucho gusto estar aquí para compartir una charla más, otra charla que la verdad se ve muy prometedora. Y cómo no, pues vamos a seguir hablando de un tema que ha causado mucho interés en las últimas pláticas que hemos tenido. Yo siento que cuando hablamos de restauración de corales es como una luz al final del túnel, porque generalmente cuando hablamos de corales, pues el panorama no es muy alentador. Pero estas acciones que hacen pues muchas asociaciones, muchas personas en diferentes partes del mundo, creo que nos dan una luz de esperanza justo en esta situación a lo mejor tan difícil que están viviendo los corales. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Veo que nos saludan desde Madrid, Monse Bendicho, David Salinas, ¿cómo estás? Que la verdad siempre nos acompaña y nos hace preguntas muy interesantes y participaciones muy interesantes. Mm, También Jimmy Fernández nos manda saludos. Bueno, se sigue conectando más personas, seguramente ahorita seguirán conectándose. Y bueno, para no hacer más larga la introducción y ya entrar en materia y tener tiempo suficiente para platicar del tema, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Tatiana Villalobos y les voy a leer un poquito de su semblanza curricular, les voy a platicar un poquito de ella. Tatiana es cofundadora e investigadora de Raising Coral Costa Rica. Esta es una organización que trabaja en restauración de arrecifes coralinos desde 2016. Ella es maestra en gestión integrada de áreas costeras tropicales por la Universidad de Costa Rica y bueno, ahí estuvo trabajando justamente con el manejo integrado y la restauración de arrecifes coralinos en el Golfo Dulce Pacífico Sur. En el año de 2019, Tatiana lideró la creación de una red de restauración coralina a nivel regional en el Pacífico Tropical Oriental, donde se contó con la participación de países como México, El Salvador, Costa Rica y Colombia. No dudo que muchas personas de esos países nos estén viendo ahora mismo, entonces será muy interesante. En general, Tatiana es una persona muy apasionada de los arrecifes de coral, ya se darán cuenta ahora que vean su charla, y bueno, siempre está en la búsqueda de mejorar las formas para conservar y manejar estos importantes ecosistemas. Para nosotros es un gustazo enorme que Tatiana esté con nosotros esta noche de viernes. Va a ser un placer escucharla. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico en estos webinarios. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. La verdad, yo estoy demasiado contenta por la invitación y esta oportunidad. De verdad, creo que poder hablar de lo que uno ama y de lo que hace es bastante valioso. Así que espero que les guste y que hayan preguntas también. Así que el placer es todo mío. Muchas gracias, Tatiana. Pues sí, antes de iniciar con la charla, les comento, ya saben que siempre estamos al pendiente de sus preguntas, entonces mientras está la charla, yo estaré al pendiente de las preguntas que nos vayan haciendo y al final Tatiana nos responderá tantas como sea posible y bueno, al final igual quien quiera poner más preguntas también lo podrá hacer. Igualmente saludos y cualquier otro comentario es bienvenido en justamente los comentarios de la transmisión. Tatiana, pues bueno, no hay más que decir. Voy a dejar de compartir mi pantalla y si me haces favor de compartir la tuya. Claro que sí. Ahí me avisa cuando la veas, por favor. Sí, ya aparece, ya, perfecto. Pues Sí. ya se ve perfecto tu presentación, tenemos muy buen audio. Sin más, te cedo el micrófono y en unos minutitos nos escuchamos de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, de nuevo, de verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de participar y contarles un poco de lo que fue el trabajo de tesis. Bueno, ahorita la presentación la enfoqué mucho en el trabajo de investigación y la tesis que elaboré, que se llama Manejo Integrado y Restauración de Arrecifes Coralinos en el Golfo Dulce, que eso queda en el Pacífico, en la costa pacífica sur de Costa Rica. Y también, pues al final les voy a contar un poco en qué se convirtió todo este trabajo.
Entonces yo este trabajo de tesis lo hice como parte de mi posgrado en gestión integrada de áreas costeras tropicales de la Universidad de Costa Rica, y el trabajo que les voy a contar se realizó también como parte, gracias al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, pues que acá tuve todo el apoyo para poder realizarlo, todo mi tutor y todas las personas investigadores que hicieron esto posible. Para introducir un poco, les voy a contar la estructura de la presentación. Yo trabajé 2 capítulos diferentes. Entonces, por ejemplo, les voy a comentar del capítulo 1. Acá es propiamente lo referente a restauración coralina en el Golfo Dulce. Entonces, acá, por ejemplo, la pregunta que queríamos responder básicamente acá era si se podían cultivar las principales especies de coral formadoras de arrecifes acá, porque no habían experiencias anteriores que trabajaran con viveros bajo el agua o cultivos de este tipo en el Pacífico, sino que muchas de estas experiencias se habían ya llevado a cabo en el Caribe, en el Océano Índico, entre otros. Entonces empezamos a trabajar con estructuras bajo el agua, o sea, el cultivo in situ de corales y las principales especies que son del género Posilopora, Porites y específicamente con Pavona gigantea en ese momento. El segundo capítulo fue un poco más social, ¿verdad? Aquí el punto era cómo hacemos para integrar, cómo hacemos para hacer esto un poco más real. Veamos qué pasa con los corales, pero al mismo tiempo, cómo podría en el futuro funcionar esto, humanos y corales trabajando juntos. Entonces, el segundo capítulo fue entender un poco la percepción local sobre los arrecifes de coral. Aquí lo que queríamos responder era, bueno, ¿qué saben y qué perciben las personas locales sobre estos ecosistemas? Los tienen en su patio. Uno daría por hecho de que conocen todo el tema, de que los aman tanto como uno los ama, pero ese era el punto de partida que quería entender. Para esto yo lo que hice fue hacer entrevistas y la entrevista estaba dividida en 2 partes. Una que buscaba entender un poco el conocimiento, entonces era como un examen pequeñito de conceptos básicos relacionados con corales, y otra que buscaba más entender la percepción de las personas que entrevistaban. Esto lo hice en 9 comunidades alrededor del Golfo Dulce, que ahorita les enseño el mapa, y trabajé con 3 grupos de estudio, es decir, yo conozco mi sitio de estudio y quiénes son los que realmente usan estos arrecifes, entonces a priori seleccioné el grupo de pescadores artesanales, trabajadores en turismo y otros, que otros son personas que viven cerca, aledaña, donde están los arrecifes y comunidades coralinas, pero que no trabajan ni en turismo ni en pesca artesanal. Y para introducir, no sé cuántos de ustedes conocen Costa Rica, pero este es mi país. Como pueden ver, Costa Rica tiene un territorio marino 10 veces, más de 10 veces más grande que el territorio terrestre, que esto casi nunca lo vemos en los mapas. Tenemos la dicha también de tener el Mar Caribe, el Océano Pacífico y por ende que tengamos comunidades y arrecifes coralinos en ambas costas y que sean completamente distintos. En las líneas amarillas que pueden ver a lo largo del mapa, pues entonces aquí es donde se van a encontrar las principales formaciones de arrecifes y comunidades coralinas, y los sitios que mejor se encuentran en este momento, por ejemplo, en el Pacífico, sería la isla del Caño, acá en el Pacífico Sur, y la isla del Coco, que de hecho se considera un sitio casi pristino. Y en el Caribe, pues tenemos más en el Caribe Sur. Aunque claro, no somos excepción y tenemos los mismos problemas que a nivel global de contaminación, de blancamiento, etcétera. Entonces, por esa razón es que empezamos a hacer el trabajo que les vengo a contar ahorita. En la señal roja está Golfo Dulce, que es el sitio de estudio donde yo realicé mi tesis y donde actualmente vivo y trabajo. Entonces acá, ¿por qué Golfo Dulce? Es una de las preguntas con las que siempre empezamos. Bueno, ¿por qué fue Golfo Dulce este candidato? En parte por lo ecológico, es un sitio muy bien estudiado, tiene importantes ecosistemas marino-costeros, tiene formaciones de coralinas, pero además tiene manglares, tiene pastos marinos. Es un sitio bastante rico. Y gracias a toda esta investigación que se ha venido realizando desde la Universidad de Costa Rica, pues tenemos la historia de los arrecifes de coral y es algo muy valioso cuando yo voy a intentar intervenir o tratar de restaurar un ecosistema, pues a qué punto realmente, qué es lo que yo quiero restaurar, ¿verdad? Hacia dónde quiero llevar esta intervención. Entonces, esto fue como una de las principales, estas fueron algunas de las principales razones de por qué seleccionar este sitio. También un poco por motivos sociales, esta zona es una de las zonas más biodiversas del país.
una de las zonas más lluviosas del país y además de esto, aisladas. Entonces, esto ha provocado que haya un poco de desarrollo costero. No implica que no tuvimos en los 60, 70 un modelo de desarrollo bastante nocivo, pero que cambió con el tiempo. Entonces, en el Golfo tenemos múltiples usos y actividades, entonces hay pesca artesanal, en algún punto había incluso arrastre camaronero, hay turismo y por ende que yo seleccionara grupos diferentes según los usos que se le dan al arrecife de coral. La investigación también demostró la pérdida del 80-90% de los arrecifes de coral en el Golfo Dulce, pero también en los últimos años, gracias a estas investigaciones, vimos que se dio un aumento en la cobertura coralina y mucho de esto se cree que es por las medidas de manejo marino costero que se han implementado. Se empezaron a crear muchas áreas protegidas alrededor del Golfo y además de esto en el 2010 se crea un área marina de pesca responsable, lo que quita completamente la pesca de arrastre. Y podemos ver que estamos quitándole factores de estrés a los corales y que realmente pensamos que esto pudo provocar que los corales, las condiciones estén mejorando para que se dé este aumento o esta recuperación lenta en el Golfo. Propiamente el Golfo Dulce, este es el sitio, en los puntos rojos van a ver dónde están las comunidades y arrecifes coralinos. Y en la costa, marcados con un triangulito, pueden ver las comunidades en las cuales yo realicé las entrevistas. Entonces, pueden ver que muchas de las comunidades están completamente en áreas de influencia a donde están estas formaciones. Y con esto les voy a empezar a hablar del capítulo 1 y de lo que trabajé propiamente en temas de restauración coralina. Bueno, hablarles un poco de la metodología, las técnicas de propagación que utilizamos. Todo lo que ustedes van a ver acá realmente fue como un copiar y pegar de lo que se estaba haciendo en el Caribe. No se tenían experiencias, como les comentaba, de este tipo en el Pacífico tropical oriental. Por ende era pues probar y ver si funciona y si no adaptar. En la columna A, lo que vamos a tener es las técnicas o la técnica que se utilizó para el coral ramificado del género Posilopora. Entonces, pequeños fragmentos se colgaban directamente de la estructura de un vivero tipo árbol o antena. Y entonces, bueno, con línea de monofilamento se guindaba y ahí se les daba el monitoreo. Luego, los corales que son de crecimiento masivo o submasivo, como los corales del género Porites y Pavona, tuvimos que utilizar técnicas completamente distintas, como se pueden ver en la columna o en las fotografías B y C. Acá empezamos a trabajar con la microfragmentación que hace algunos años se encontró que estimula el crecimiento. Es decir, nosotros estábamos llevando el fragmento de coral a un tamaño muy, muy, muy pequeñito. Entonces esto realmente lo que se encontró en Florida es que ayudaba muchísimo a estimular ese crecimiento más rápido del coral. Entonces los microfragmentábamos con una sierra con banda de diamantes y los pegamos en discos de cerámica como se pueden ver en todas las fotografías. Acá tuvimos problemas, la primera vez que pusimos los corales, pues perdimos como un 70% de ellos y aquí entra uno, ¿verdad? Como esto no lo planeé, ¿ahora qué hacemos? Entonces empezamos en el laboratorio a ver si había sido un problema de la goma, que no había pegado y se habían caído los fragmentos, pero en realidad estaba funcionando todo súper bien. Y así varios experimentos hasta que encontramos y observamos que había una población muy grande de este pez, de este balístido, nosotros acá en Costa Rica les llamamos pez chancho, y que efectivamente pues con sus dientitos, ¿verdad? Vimos que era el problema. Empezamos a ver ya mordiscos en los corales y bueno, entonces eso nos llevó a utilizar o poner protección plástica, agrupar los corales en unas rejillas plásticas y cubrirlos. Y efectivamente, pues ya después de eso, los corales permanecían en los viveros. Hicimos un experimento muy pequeñito al inicio de ver qué pasaba cuando poníamos los corales en dirección a la superficie o cuando los poníamos a los lados de las rejillas y ver si esto tenía pues alguna influencia en el crecimiento y la sobrevivencia de los corales. ¿Cómo fue el monitoreo propiamente de crecimiento? Entonces aquí lo que utilizamos fue fotografías, todos los meses se tomó una fotografía de todos los corales y se estimaba el área del sustrato y el área del fragmento utilizando un software libre que se llama ImageJ y las variables de crecimiento propiamente fueron el área del fragmento, ¿verdad? De lo que la fotografía me decía que tenía de tejido coralino y la tasa de crecimiento, que entonces se normalizaron los datos para ver el crecimiento que habían cada 30 días. Y por supuesto que la sobrevivencia. Para Posilopora fue
completamente diferente y además muy complejo al inicio, porque la forma que tiene este coral ramificado es muy irregular, o sea, hasta un punto parece como muy circular, pero al mismo tiempo sus ramas hace que no lo sea. Entonces, muchas de las metodologías que se estaban utilizando en el Caribe no podíamos solamente replicarlas, entonces ahí nos costó un poco más y al final concluimos que si tomábamos con un vernier las 3 mediciones de largo, ancho, alto, pues entonces podíamos estimar el volumen elipsoidal. Entonces con esto, en un periodo de 8 meses, estábamos midiendo el crecimiento y cuánto cambiaba en el tiempo. Y por supuesto que también estábamos estimando la sobrevivencia. Un poco de los resultados, bueno, con Pavona gigantea se analizaron 107 colonias. La tasa, disculpen que algunas cosas estén en inglés, pero bueno, el trabajo lo tuve que hacer así y aquí sí copié y pegué. La tasa de crecimiento fue de 0.91 centímetros cuadrados por mes. Y también algo, cuando nosotros hacemos esto, mucho, obviamente yo quiero ver el crecimiento y la sobrevivencia, pero también todo esto se está haciendo con fines de un programa de restauración coralina. Entonces, aquí también buscábamos ver cuáles son las técnicas que me optimizan el proceso. Por ejemplo, el área máxima. El disco de cerámica tiene un área de 7.07 centímetros cuadrados. ¿En cuánto tiempo estamos logrando que los corales lleguen a tener esta área? Entonces, encontramos que en este periodo de estudio, Pavona gigantea en 8 meses, ya en 6, 8 meses ya tenía los 7.07 centímetros cuadrados. Más bien se nos empezaban a fusionar en el vivero. Vimos diferencias entre colonias donantes, lo cual fue bastante interesante. La sobrevivencia fue del 95% y la mortalidad que tuvimos fue principalmente pues, por la depredación o por el pez chancho o el balístido que teníamos cerca de los viveros. Y logramos hacer 28 trasplantes, básicamente para probar técnicas, ver qué nos funcionaba, qué no. Con porites fue muy interesante. Bueno, y con Pavona pueden ver en la imagen, en la parte superior, así se veía cuando ya el fragmento había cubierto todo el disco de cerámica. Con porites fue muy interesante porque este género es el principal formador de arrecifes coralinos acá en el Golfo. Entonces uno daría por hecho que las condiciones son perfectas y crece súper bien, o sea, como que lo dábamos por hecho. Se analizaron 208 fragmentos o pequeñas colonias de coral. Tuvimos una tasa de crecimiento de 0.62 más o menos 0.60 centímetros cuadrados por mes. O sea, realmente fue baja porque, bueno, y la sobrevivencia fue del 18%. Aquí tuvimos una mortalidad bastante alta y fue una mortalidad muy alta y fue muy interesante. Como pueden ver en la imagen superior que está en el cuadro de porites, se puede ver que el sustrato, hay macroalgas, habían cirripedios, es decir, lo que vimos es que realmente en las condiciones en las que estaban porites no estaba compitiendo bien y realmente a veces llegábamos y estaban llenos de esponjas, puestas de huevos de nuyuranquios, todo esto pasando sobre los fragmentos de coral, lo que no pasaba con Pavona gigantea ni tampoco con las colonias de Posilópora. Entonces, a la conclusión de que llegamos es que el problema que teníamos es un poco más ecológico. Cuando nosotros pusimos la protección plástica para evitar que los peces chanchos, llegaran a molestar o a morder los fragmentos de coral, también impedimos que otros depredadores de competidores por espacio de este coral, pues lograran entrar. Entonces, obviamente, hicimos un microhábitat en el cual los corales del género Porites no podían competir. Usualmente había muchas macroalgas, muchas esponjas, como les decía. Entonces fue bastante interesante porque no estaba contemplado. Y es que, claro, estas mallas, además de que protegen este sitio, se llenaban mucho de macroalgas, entonces la luz también penetraba, la penetración de la luz fue bastante limitada. Entonces, esta fue una de las conclusiones a las que llegamos. Logramos trasplantar 47 colonias de porites, y dejamos de cultivarlos porque la técnica que estábamos utilizando pues no era adecuada y estamos trabajando en buscar otras. Un poco del experimento que les conté fue muy interesante también porque en las líneas o los puntos azules en este gráfico es cuando los corales estaban puestos a los lados de las rejillas y en las líneas rojas es el crecimiento, el área del fragmento cuando los corales estaban sobre las rejillas y logramos encontrar diferencias significativas para ambos, para Pavona gigantea y para Porites,
Y pueden ver claramente que cuando los corales estaban a los lados de las rejillas, pues el crecimiento se veía muchísimo más lento. Y tiene sentido, porque entonces esta protección plástica que, como les contaba anteriormente, limita la penetración de la luz ya per se. Y además de esto, ponerlos a los lados de las rejillas, pues esto también limita muchísimo más la penetración de la luz y que pues las zooxantelas puedan hacer la fotosíntesis. Y al parecer, pues ellos no podían estar bien en estas condiciones. Con Pavona gigantea no fue tanto el problema, pero de igual manera dejamos de utilizar pues esa técnica. Un poco con el coral ramificado Posilopora, entonces aquí analizamos 36, lo que vimos es que hubo un incremento en su volumen elipsoidal del 54.5% comparado a su tamaño inicial. El tamaño óptimo en donde ya los podíamos trasplantar se dio como a los 9 meses, una sobrevivencia del 100% y logramos hacer 17 trasplantes. Pues en el gráfico abajo, como para que vean que realmente en el tiempo de estudio hubo un crecimiento bastante positivo y muy típico de las colonias ramificadas que tienden a crecer como hacia lo largo, ¿verdad? Para poder tener pues más espacio, abarcar más espacio. Con los trasplantes que hicimos del vivero al arrecife también fue muy interesante y como les decía, lo único que buscábamos era probar las técnicas y ver la sobrevivencia. Con Pavona gigantea tuvimos una sobrevivencia del 50%. Acá la lección aprendida fue que la selección del sitio, o sea, perdimos un 50% porque intentamos hacer un trasplante en basalto, donde el taladro que utilizábamos para hacer los huecos en el sustrato, pues no funcionaban, era muy difícil, el epoxi no funcionó allí, o sea, realmente todos los corales pues se nos perdieron. Caso contrario, cuando hicimos el trasplante en carbonato de calcio en coral muerto y la imagen de abajo, ahí pueden ver ya cómo los corales estaban fusionando, estaban creciendo y estaban súper saludables. Con poritas, la misma metodología, pero acá tuvimos una sobrevivencia del 30%. Aquí fue por depredación, porque lo que hicimos fue cubrirlos con una malla plástica con un haz de luz mayor para permitir que algunos peces ingresen y pudieran cumplir sus funciones de limpieza, como por ejemplo los lábridos. Y meses después, cuando quitamos la malla, pues estaban todos los fragmentos o todas las colonias de coral ya estaban calcificando y estaban fusionándose también. Entonces acá también tuvimos una importante lección con este género. Con Posilopora tuvimos una sobrevivencia del 76%. El trasplante lo hicimos en un sitio de corrientes y nada más pues agarramos y amarramos con bandas plásticas y se reventaron las bandas plásticas. Entonces vimos que hay que analizar muy bien el sitio donde estamos realizando este tipo de trasplantes. Utilizamos epoxi marino para ayudar a la colonia a fijarse al sustrato y pues evitar problemas como los que tuvimos anteriormente. Conclusiones generales, realmente llegamos a concluir que los viveros, las técnicas de vivero, el vivero tipo árbol funciona bastante bien. Encontramos que por ITES necesitamos encontrar otra técnica de propagación que nos ayude a que crezca y que no tenga tantos problemas de competencia como con la que utilizamos. Posilopora es uno de los géneros objetivos que ahorita estamos cultivando y pues ha sido bastante interesante porque también aprendimos que la restauración coralina es solamente una herramienta y no la solución, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo todo este trabajo del agua, vemos la inversión de tiempo, la inversión de dinero, y entonces ahí nos lleva como, bueno, hay que llevar esto a la otra parte, que es la parte social, a la parte política, de manejo. ¿Cómo hacemos para que esto nos interese a todos? Y también esto entonces entra mucho la importancia de que hayamos trabajado o que yo haya trabajado en mi tesis la parte social de percepción sobre arrecifes coralinos. Aquí, un poco como les decía, ¿verdad? Fue una entrevista a 3 grupos de estudio, quería ver el conocimiento, era como un examen, el porcentaje de respuestas buenas y una nota. Y la percepción era más como el porcentaje de entrevistados que respondían según escalas de percepción. La muestra yo la seleccioné con una metodología que se llama bola de nieve, es decir, mi grupo de estudio 1 es pescadores artesanales. Entonces yo voy a la comunidad y le pregunto a un pescador que si me conecta con otro y otro y otro y así va aumentando la muestra. Este método funciona muy bien cuando no hay listas, cuando yo no tengo una lista de quiénes son los que trabajan en turismo, quiénes son los que trabajan en pesca. Esto se hizo en 9 comunidades y al final, pues bueno, fueron 183 entrevistados, 57 pescadores artesanales, 62 trabajadores en turismo y 64 personas pues, locales. Yo quería comparar
respuestas de género, entre mujeres y hombres, pero no me fue posible. Fue muy interesante también, porque en muchos casos, pues hubieron muchas mujeres que no quisieron responder, pues porque se sentían muy inseguras al ser un tema amarillo. Con el conocimiento, bueno, esto fue un examen, ¿verdad? Temas o preguntas como de qué es un coral, qué es un arrecife de coral. Acá, entonces, los resultados, lo que yo hice fue las notas que fueran menores a 70, entonces eran personas que no estaban informadas. De 70 a 90, personas que se consideraban con un conocimiento medio o una información media. O ya notas mayores a 90, que son personas informadas del tema. Aunque podemos ver que en los tres grupos la mayoría tienen un conocimiento medio, ¿verdad? Es muy interesante porque en los pescadores artesanales es donde encontramos el mayor porcentaje de entrevistados que entran como con un conocimiento medio. En la categoría o el grupo de usuarios que trabajan en turismo es donde tuvimos el mayor grupo de entrevistados que se consideraron informados, y en otros fue donde tuvimos el mayor el mayor porcentaje de entrevistados que desconocían bastante el tema. Pero también fue muy interesante ir a ver las preguntas específicamente. La nota promedio fue de 76.4 para todos los entrevistados. Pero cuando revisé muchas de las respuestas, por ejemplo, 83.6% no sabe qué es un coral. 62.8% de los entrevistados fallaron el concepto de un arrecife de coral. Y 45.9% describieron el blanqueamiento de coral como salud. Es decir, cuando los corales están blancos, son lindísimos. Entonces, acá es donde empezamos a ver cómo tenemos que enfocar las medidas y el trabajo que estamos planteando cuando hablamos de conservación, restauración o manejo de arrecifes coralinos. Y el conocimiento, la falta de información es uno de estos problemas en los que tenemos que trabajar mucho. También se les enseñaba mapas y encontramos la visitación. Y la visitación principalmente, o sea, de actividades de turismo, y de pesca artesanal se dieron en estos 3 puntos, en donde el punto 5, que es Punta Vela, es uno de los sitios que encontré con más riesgo. ¿Por qué? Porque Punta Vela es un parche arrecifal, es muy pequeñito y es el sitio donde todo el mundo va a hacer snorkel. En el verano es muy normal ver en este sitio tan pequeñito muchísimos botes, los arrecifes de coral están muy someros, por ende, si hay personas que no saben hacer esta actividad, probablemente van a estar pateando y golpeando las colonias de coral. Y además de esto, este sitio no tiene ningún tipo de protección. Entonces, es la primera vez que logramos pues visibilizar que sí hay visitación a donde están los arrecifes y comunidades coralinas acá en el Golfo Dulce. Y ahora les voy a presentar un poco algunos puntos de lo que más me llamó la atención con temas de percepción. Por ejemplo, al inicio quería ver qué percibían de cómo están el estado de los ecosistemas y los recursos marinos en el Golfo Dulce, entonces les pregunté por algunos. Fue interesante que en temas de que la calidad del agua en el Golfo Dulce, las pesquerías o la población de tiburones, los 3 grupos consideraron que están bien, pero que los arrecifes de coral están muy mal. O sea, han notado cómo se ha perdido la calidad y la salud de los arrecifes de coral acá en el Golfo Dulce. Entonces eso me llevó también pues a preguntarles, o sea, ¿cuáles piensan que son, algunas cosas las traduje y otras no, perdón, ¿cuáles son estos factores que ustedes creen que están afectando los arrecifes de coral en el Golfo Dulce? Entonces puse una lista acá en la columna donde dice ítem, ¿verdad? Cambio climático, acidificación oceánica, contaminación de botes, turismo, sobrepesca. Y les puse acá como los que yo vi los datos más interesantes. El grupo otros, casi que en todas estas categorías siempre estuvo muy sin respuesta, porque no conocen, no saben de las actividades, realmente no se relacionan mucho con el Golfo, aunque sea su parte. Pero no tuvimos respuesta de los 3 grupos cuando hablamos de acidificación oceánica, es decir, es un tema que todavía no se coincide o no se entiende en las zonas costeras. Cuando hablamos si el turismo era una amenaza, pues los pescadores artesanales consideran que no es una amenaza del todo, mientras los trabajadores en turismo son conscientes de que puede generar bastante daño si no se hace correctamente. El desarrollo costero, pues hubo una cierta coincidencia entre pescadores artesanales y turismo en que sí afecta. Y lo más importante acá es que los factores y que los 3 grupos coincidieron que son los que más afectan
a los arrecifes de coral en el Golfo Dulce son la contaminación por agroquímicos y la sedimentación. Y esto concuerda con lo que se ha publicado en estas investigaciones que les contaba desde el inicio, donde se considera la sedimentación uno de los factores que más afectó y causó la mayor mortalidad de arrecifes de coral acá en el Golfo, y la contaminación de agroquímicos también. Entonces fue bastante interesante. Luego también se les preguntó, o sea, ¿cuáles son estas herramientas de manejo? O sea, sabemos que si los arrecifes de coral no están bien, identificamos que estos son los problemas, ¿cómo podemos hacer para empezar a, pues, a tratar de conservar lo posible o a manejarlo de mejor manera? Las áreas marinas protegidas se consideran que son buenas. Ese buen entra como en una categoría como de, ¿verdad? Como podría, pero no sé. Para los pescadores artesanales y los locales. Y muy buena para los trabajadores en turismo. Y usualmente el turismo en las áreas protegidas, pues son dos actividades que, bueno, o esa actividad se lleva muy bien con este tipo de iniciativas. La iniciativa o la herramienta que más apoyo tuvo de todos los grupos fueron las boyas permanentes, es decir, donde hay arrecifes de coral que hay que tener cuidado, pues colocar estas boyas y evitar que las anclas estén deteriorando o rompiendo las colonias de coral. Luego, la medida o la herramienta que tuvo el menor apoyo de estos grupos fue la restricción. Realmente los trabajadores en turismo y los pescadores artesanales, pues lo que me dijeron es, si la medida va a ser restringir o evitar que nosotros visitemos nuestros sitios, pues no lo vamos a respetar. O sea, simplemente no es justo. Podemos manejarlo, pero no nos pueden sacar de nuestros sitios. Y luego con la pesca selectiva, pues ahí hubo, ¿verdad? Pues los pescadores artesanales consideran que sí es buena, pero que ya hay bastantes regulaciones para ellos, y los trabajadores en turismo sí consideran que es buena, muy buena medida. También, por ejemplo, traté de llegar mucho como a esa visión, ¿verdad? Que fue también bastante bonito. Entonces, les pregunté cómo consideraban ellos que los recursos marinos y en general el Golfo Dulce iba a estar en 10 años y pues bueno, aproximadamente un 60-70% de los entrevistados considera que todo esto va a estar peor. Entre un 20-25% de los entrevistados, casi que las tres categorías, considera que va a estar mejor si empezamos a hacer algo ya. Y aproximadamente un 10-15% considera que va a estar igual que ahora, o sea, como ni mal ni bien. Y por otra parte, también se les preguntó a ellos qué los motivaría para ser parte del cambio, qué los motiva para tratar de cuidar más los arrecifes de coral, para ser parte de iniciativas de restauración, de conservación. Y pues a mí esta era la última pregunta de la entrevista y no fue planeado, pero fue el final perfecto, porque entonces al llegar al punto, ver por ejemplo con los pescadores artesanales que su principal motivación es la vida marina y el amor por el océano, era como que estábamos en la misma página en ese punto siempre cuando hablábamos. Bueno, ellos decían, yo lo haría, pero es porque yo amo el Golfo, y yo también. Entonces los trabajadores en turismo pues también consideraron que la educación era un tema importante para ellos, ¿verdad? La educación para los trabajadores en turismo usualmente es una herramienta de trabajo. Y con el grupo otros pues estuvo muy distribuido, pero como les digo, usualmente estas personas pues no tenían ninguna relación con el Golfo, aunque pues todo lo que hacen tiene un impacto directo en él. Entonces, todo esto me llevó a mí también a la otra parte, a la otra cara de la moneda, realmente cómo se nos olvida esto, entender cuáles son las motivaciones de las personas. Cuando hablamos de un ecosistema, de un sitio como el Golfo Dulce, yo no puedo dejar de afuera o por fuera a las personas que todos los días están ahí, que todos los días están haciendo bien o mal, con o sin intención. Entonces, por ejemplo, poder entender qué los motiva, cuál es mi estrategia, si mi interés es, por ejemplo, la restauración coralina, yo necesito para esto trabajar en zonificación. Yo quiero que ellos hagan sus actividades, pero van a haber sitios que ocupamos proteger por lo vulnerables que son. Entonces, todo eso, entender qué los motiva a ellos a ser parte de esto, cuáles son realmente las medidas en las que no nos van a apoyar del todo, pero cuáles sí consideran que ellos pueden ser parte, es la mejor manera para empezar a crear planes de manejo y programas de restauración coralina que al final de cuentas pues buscan esto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la integración social en estas iniciativas? Porque lo que nos interesa es poder recuperar
un ecosistema. Entonces, fue bastante positivo y gracias a este trabajo que fue la línea base, en la actualidad tenemos una organización que se llama Raising Coral Costa Rica. Trabajamos que, como decía Miguel, desde el 2016, pero desde el 2016 empezó este trabajo que les acabo de presentar. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? Bueno, en los viveros tenemos 11 estructuras, 11 viveros de coral. Tenemos más de 1,100 colonias de coral en cultivo de aproximadamente 8 especies. Y estamos trabajando en nuevos proyectos de investigación que nos permitan pues dar soporte a todo esto que vamos haciendo, por ejemplo, en temas de genética. En el arrecife hemos hecho más de 250 trasplantes y de nuevo era encontrar cuáles son las metodologías idóneas, asegurar la sobrevivencia en 4 sitios de Golfo Dulce y ahorita estamos trabajando en el monitoreo porque ya vamos a empezar a mover masivamente colonias de coral y que esto nos va a empezar a permitir medir si estamos recuperando la cobertura coralina, pero al mismo tiempo la restauración ecológica. También, por ejemplo, en la parte social, al día de hoy tenemos 8 jardineros de coral locales, que ha sido una experiencia también bastante bonita, poder integrar personas de la comunidad que tal vez en su momento ni siquiera sabían de corales y que ahora trabajan con ellos, es fascinante. Estamos trabajando mucho el tema de educación en escuelas y en comunidades y tratando mucho de trabajar en audiovisuales. O sea, ¿cómo hacemos para que estas personas que tal vez nunca han buceado o nunca lo van a hacer, se enamoren también de estos recursos tanto como nosotros y que puedan ver lo importantes que son, lo bello que son, pero al mismo tiempo la situación que están enfrentando? ¿Cómo hacemos también para que todas estas actividades pues puedan generar un poco más a estas comunidades, un plan, por ejemplo, de turismo ecológico u otro que nos permita que hayan más ingresos a las comunidades? Y a nivel regional también, a nivel nacional y regional hemos hecho bastantes esfuerzos trabajando, por ejemplo, en la parte de gobierno, en el Consejo de Corales. Hace poquito terminamos de escribir el Protocolo Nacional de Restauración de Arrecifes Coralinos, entonces bastante contentos por eso. Y trabajando en redes regionales, que básicamente lo que buscamos es, no tenemos tiempo, estamos contra este reloj de cambio climático y toda esta presión que le estamos haciendo a los arrecifes de coral. ¿Cómo hacemos suficiente a una escala que tenga impacto? No cometamos los mismos errores, si a mí esto no me sirvió, a mí me funcionó esto. ¿Cómo hacemos para trabajar más como grupo? Porque tenemos el mismo objetivo. Y esto es lo que tenemos en la actualidad de la organización, que lo estamos trabajando con muchísimo esmero. Empezamos hace poquito un nuevo sitio y que ahí vamos trabajando. Entonces, este fue mi trabajo de tesis, de maestría. La verdad, bastante contenta, súper enamorada de los arrecifes de coral más que al inicio, y de todo esto, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Y de verdad, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, que para mí es un honor. Tatiana, pues realmente qué interesante, muchas gracias por tu plática. No me equivoqué cuando dije que el trabajo que se realiza haciendo restauración, pues es un trabajo de gente apasionada que nos da, insisto, como un poquito de luz al final del túnel y eso es muy importante. Me ha llamado mucho la atención que pues hacen un trabajo integral donde no solamente la parte técnica, sino, bueno, técnica y científica, sino también la parte que implica a la gente que está en contacto con estos ecosistemas. Yo siempre he pensado que la conservación es una ciencia social más que nada, ¿no? Entonces, el trabajo que ustedes realizan creo que es muy importante. Muchas gracias, Tatiana, por esta presentación. Muchas gracias. Ahora, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos un montón de preguntas y de comentarios justamente en Facebook. Te voy a leer antes de empezar con las preguntas algunos de los comentarios y saludos. Jimmy Fernández dice, saludos, Tati, las mejores vibras. Gracias por tu trabajo. Déjame ver. Joral dice, saludos desde Oaxaca. Andreas desde Cancún nos saluda. David dice desde la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, te manda saludos. Qué chido. Quiero ir a todos esos lugares. Sí, bienvenida. Lo haré. Julie nos dice saludos desde Rincón del Mar en Colombia. Y Darson nos saluda también desde Colombia, desde Isla de Providencia. Giovanna te dice, Tatiana, eres una crack. Saludos.
Muchas gracias. Te mandan también saludos desde Puebla. Bueno, hay una enorme cantidad de saludos. Ahorita voy a seguir leyendo otros más. Ojalá tengas oportunidad en algún momento en la semana de pasar a ver, ahora sí que de pasar a ver los comentarios. Seguramente les dará mucho gusto a todas las personas que te han dejado saludos. Bueno, que pases a leer todos estos. Pues vamos a iniciar con las preguntas, si te parece bien. Claro. David Salinas nos pregunta, ¿a qué profundidad ubicaron la estructura donde colocaban los fragmentos? Bueno, tuvimos dos estructuras donde realizamos este trabajo al inicio y están aproximadamente, son estructuras que están a media agua, entonces en marea baja están como a unos 3, 4 metros de la superficie y del fondo están aproximadamente a unos 4 o 5 metros del fondo. Entonces, en realidad estamos trabajando en sitios que tienen una profundidad entre 12, 15 metros por allí. Gracias, Tatiana. No, estaba checando la transmisión en Facebook, pero todo está bien. También nos pregunta David, ¿crees que la sobrevivencia mejoraría si ubicaran los fragmentos en una especie de vivero en lugar de las estructuras que usaron? Bueno, hay otros grupos que han trabajado con porites, bueno, más que todo, por ejemplo, Exito, trabajando en laboratorios, y por eso creemos también que el problema fue con la técnica que estábamos utilizando, y no han tenido esos problemas. De hecho, en sitios, en acuarios o laboratorios, porites es como uno de esos corales como muy resistentes para la gente, y nosotros como, ¿qué? Entonces, sí creo que, por ejemplo, si nosotros logramos, no sé, usar como una plataforma tal vez un poco más cercana al arrecife, donde podamos tener como más diversidad, y entonces creo que podríamos tener resultados diferentes, y es a lo que hemos pues tratado de movernos un poco, poner estructuras diferentes más a fondo, no completamente en la parte arenosa o tan en la parte de arena para que los sedimentos luego no sean un problema, pero yo creo que sí podemos encontrar una técnica, solamente como que nos hemos enfocado mucho a hacer funcionar como muchos ejes, pero sí, o sea, sí podría funcionar. Gracias. Una pregunta relacionada, Erendira Rodríguez nos dice qué criterios utilizaron para seleccionar los sitios donde se colocaron los viveros, y también nos pregunta, y ha sido recurrente esta pregunta de varias personas, ¿en dónde se puede consultar el estudio completo? Bueno, de hecho, esta presentación me hizo sacar mi tesis, la cual estoy trabajando en publicar y que debo sacar pronto. Es que sí, de verdad, uno a veces como está trabajando se desvía, pero entonces, mi tesis está también ya como PDF, está en la Universidad de Costa Rica, o yo se los podría facilitar, o pronto pues ya estaría, esperemos, publicado. Con la selección de los sitios, este tema de la restauración coralina, de hecho, empezó a trabajarse, no sé si han hablado mucho de este tema, ¿verdad? Pero se empezó a desarrollar principalmente en el Caribe, como respuesta a que casi llevamos 2 especies de coral, las principales formadoras de arrecifes de coral allí, Acropora palmata y Cervicornis, a extinguirse, ¿verdad? Entonces, realmente la comunidad científica empieza como, bueno, tenemos que intervenir. Y aquí se desarrollan todas estas técnicas. Entonces, no hay muchas guías, pero hay varias guías que tienen criterios de este tipo, como dando, bueno, cuáles son los criterios para seleccionar los sitios donde poner los viveros, lo mínimo que se debería pensar para hacer trasplantes. Este tipo de estructuras están ancladas al fondo, entonces necesitamos un fondo arenoso. Además, no es recomendable que esté muy cerca de un arrecife de coral, pero tampoco que esté muy lejos. Yo no quiero llevar mis corales completamente aislados a las condiciones en las que naturalmente se encuentran, pero tampoco quiero, como es un sitio de trabajo, tampoco quiero tener estructuras o un sitio que pueda alterar pues propiamente el ecosistema. Entonces, por ejemplo, era eso, un fondo arenoso, escogimos un sitio que fue una muy buena selección, protegido de tránsito marino, que no tengan salidas de ríos muy cerca, que entonces eso afecte, que hayan corrientes, porque el flujo de agua, nutrientes, es bastante positivo para las colonias de coral. Entonces, realmente todos estos criterios nos funcionaron mucho para seleccionar el sitio y ha funcionado excelente.
Gracias, Tatiana. Y con gusto, una vez que ya esté tu tesis publicada, si nos lo permites y se puede, la compartiremos en nuestras redes sociales o por algún medio Pues, adecuado para que toda la gente interesada tenga esa información. muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Voy a leer un poco más de saludos. Juan Gómez dice felicidades por el trabajo y por compartir. Saludos desde la Ciudad de México. Y Mar Silva dice muy interesante toda la información. Coti Secua nos dice saludos a todos desde Cancún. Y bueno, te digo, hay en verdad una enorme cantidad de saludos, lo cual nos da mucho gusto. Y hay más preguntas también. Entonces voy a continuar con las preguntas, si te parece bien. Jimmy Fernández nos dice, ¿hay algún proyecto sobre educación ambiental enfocado a los arrecifes coralinos en las comunidades, tanto encuestadas como no encuestadas, ahí en la zona donde te encuentras? No, hay trabajo muy bueno realmente que han hecho organizaciones no gubernamentales, ONGs, independientemente de verdad, que trabajan o intentan tocar temas marinos, pero un programa de educación marino en sí todavía no ha sido como tan fuerte. Nosotros ahorita estamos trabajando en alianza con una organización local que se llama OSA Conservation y ellos están trabajando en estructurar este plan marino y que de verdad para nosotros es lo ideal. Y estamos tratando de llevar también en la parte de propiamente de las escuelas del sistema de educación de Costa Rica, de poder trabajar en eso. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un videojuego que habla sobre cambio climático y impacto en el océano. Entonces, es cómo hacemos para poderlo llevar de una forma creativa a la educación. Y el trabajo que hemos hecho de charlas y estando acá, pues es principalmente lo que se hace. Y es que lo que decíamos, ¿no? Sin esa labor social, pues a veces se queda, por más esfuerzos que hagamos, la parte pues científica, por así decir, y la parte técnica no sería suficiente, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, Tatiana. Hoxmer Scott nos dice, bueno, te dice, hola Tatiana, gracias por compartir tan interesante información. Dice, disculpa, me conecté minutos luego de haber iniciado. ¿Cuánto tiempo tomó cada fase, tanto cultivo, traslado e implantación de las colonias? Bueno, el cultivo se hizo en aproximadamente 15 meses, ¿verdad? Bueno, no, en total fueron como 18 meses, mientras al inicio lo hacíamos funcionar. Como les contaba, la primera vez que pusimos los fragmentos de coral en los discos de cerámica, llegamos 2 semanas después a hacer el monitoreo y habíamos perdido el 70% de los fragmentos de coral. Entonces, entre encontrar la técnica y todo esto, pues nos llevó todo ese periodo de tiempo. Ahorita, por ejemplo, el cultivo de los corales lo tenemos aproximadamente entre 9 y 12 meses. Y ya sabemos que en ese periodo, pues tenemos colonias con un tamaño adecuado que ya pueden ser trasplantadas. Cuando son trasplantadas, pues ahí sí les damos un monitoreo continuo. Vamos a los sitios, vamos todos los meses, tanto a los viveros como al arrecife, y lo que buscamos es esto, pues ver principalmente mantener como el inventario en los viveros y estimar la sobrevivencia en el arrecife, mientras empezamos a hacer más trasplantes para poder trabajar el monitoreo ecológico. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Yuki, la chica nos dice, me acaba de surgir una duda, probablemente muy tonta. Hace muchos años en cirugía ortopédica veterinaria, cuando las fracturas de los huesos eran viejas o complicadas, se hacían injertos de hueso esponjoso en el sitio de la fractura. La hipótesis de eso es que el calcio de ese hueso esponjoso y la presencia de los osteoblastos, que son las células generadoras de hueso, favorecían la cicatrización ósea. Actualmente ahora se colocan células madre o extractos ricos en plaquetas. La pregunta es, ¿esto puede aplicar en la reimplantación de corales? ¿Se ha considerado un sustrato a base de calcio para favorecer que se peguen estos corales sembrados? Sí, de hecho el mejor sustrato que se puede seleccionar es el carbonato de calcio. Es decir, cuando nosotros hicimos un trasplante, o sea, no sé por qué, pero estuvo bien intentarlo, que utilizamos o lo hicimos en basalto, realmente no funciona. El carbonato de calcio es idóneo. Lo que sucede es que en muchos sitios, y más si son sitios muy degradados, es que ese sustrato ya está colonizado. Entonces, en sitios, por ejemplo, que hay, por ejemplo, contaminación, un aumento, un incremento de muchos nutrientes en las columnas de agua, usualmente esto va a favorecer que por ejemplo,
haya muchas macroalgas y entonces ya esto empieza a limitar el sustrato. Una de las funciones importantes que tiene este trabajo en los viveros es que nosotros quitamos y sacamos los corales de este ambiente competitivo. Pero sí, es decir, si nosotros pudiéramos utilizar siempre carbonato de calcio como el sustrato, pues sería lo mejor y se ha encontrado. E incluso también, pensé que la pregunta iba por ahí, pero también en los seres humanos se encontró que utilizando esqueleto de coral, se logra acoplar muy bien para tratar para toda esta regeneración de pues ósea y demás. Entonces es bastante interesante. Pues gracias. Es un pretexto más para cuidar a los corales, aunque no necesitamos más pretextos, ¿verdad? Sí, Súper sí. interesante y también muy interesante la pregunta de Yuki y la respuesta que nos brindas. Tenemos otra pregunta más donde Giovanna Correa te dice, ¿cuál es el rango de tiempo estimado para poder trasplantar las colonias de corales de los viveros a los arrecifes? Mínimo, 9 meses, 8 o 9 meses. También obviamente va a depender muchísimo de las especies. Por ejemplo, Paona gigantea es una especie que crece bastante rápido y cuando tenemos condiciones normales, ¿verdad? Y esto tomando en cuenta el verano, el invierno, en condiciones normales, entre 6 y 9 meses ya tenemos las colonias listas. No igual, por ejemplo, cuando estábamos cultivando porites, que sí nos tomó un poquito más de tiempo en tratar de tener esa área máxima. Con Posilópora, realmente los corales ya pueden ser trasplantados a los 10 meses, 10, 12 meses. Entonces es bastante. Y además que también ahorita estamos trabajando con otro tipo de vivero. O sea, tenemos estructuras tipo árbol, pero también ya estamos trabajando con tendederos, que son estructuras que nos permiten tener 200 colonias de coral en cultivo en una sola estructura y que crece bastante bien este género de coral. No, y el volumen es enorme, ¿no? Entonces, eso es increíble. Súper. Bueno, a ver, tenemos más comentarios y nos dice Andrea Rimac Villa, te dice, felicidades, fantástico trabajo y labor con el medio ambiente y con la comunidad. Muchas gracias. Julie Lowe dice, me gustaría saber, ¿los recursos económicos son de entidades oficiales o también existen recursos privados? Bueno, el trabajo que nosotros lo hemos realizado ha sido principalmente de donaciones. Cuando nosotros empezamos este trabajo de tesis también y que es el impulso principal para empezar la organización fue de la líder científica que se llama Joanie Kleypas. Ella es experta en cambio climático y arrecifes de coral. Ella se ganó un premio por el trabajo pionero que hizo en temas de acidificación oceánica. Entonces, este premio económico, ella agarra y dice, pues bueno, he trabajado todos estos años en estudiar el problema y ahora quiero hacer algo. Entonces hizo un año sabático acá en Costa Rica. Justo cuando yo estaba empezando la maestría, que quería trabajar este tema, pues ella llegó con su premio, que quería empezar un proyecto y pues ahí empezó la sinergia con los investigadores de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ese fue el impulso por 2 años y luego hemos trabajado mucho pues aplicando a fondos, becas, y demás. Entonces, sí, la parte económica con el gobierno es un poco más compleja. Perfecto. Sí, creo que pues en toda Latinoamérica sufrimos de la misma situación, ¿verdad? Sí. De los recursos. Bueno, Rebeca Werexteter, desde San José, Costa Rica, también manda saludos. Javier Galos, el doc, saludos doc, nos pregunta que si han tenido problemas con el síndrome blanco en sus viveros. Ya ves que aquí en México, bueno, ha sido un problema importante, catastrófico de estos últimos años. Allá, ¿qué tal les ha ido? Vieras que no, acá en el Pacífico no tenemos tanto el problema con enfermedades. Sí podemos ver, por ejemplo, en colonias aisladas, a veces más que todo como un tipo, como necrosis, ¿verdad? Como esta pérdida rápida de tejido, pero muy aislado. No es como que vamos a llegar a un parche de arrecife y que se puede ver cómo está en todo el sitio. Entonces, más bien, pues acá, y también tiene que ver eso, ¿verdad? El Pacífico tiene poca conectividad, y demás, pero no tenemos problemas de enfermedades de ese tipo y a ese nivel, como si lo tenemos en el Caribe, igual que el resto.
Excelente. Julie Lowe nos dice, cuando hablas de restauración, ¿las guarderías in situ hacen parte de la restauración activa o restauración es solo el trasplante de los corales? Es una fase de, es decir, la parte de cultivo de los corales, esta parte se llama propagación de corales, es decir, yo voy a reproducirlos asexualmente. Esto funciona muchísimo cuando nosotros no tenemos el recurso biológico en los sitios. Por ejemplo, Posilopora es uno de nuestros géneros objetivos de restauración porque realmente, o sea, en este momento nosotros tenemos más colonias de Posilopora de lo que se pueden encontrar en el Golfo. Pero sabemos, gracias a la investigación científica, que Posilopora ha estado en la formación de los arrecifes de coral desde hace 5.500 años. Entonces, estos son como criterios también de selección de especies, ¿verdad? De cómo podemos ir jugando con esto. Pero, pero sí, o sea, es como lo que hemos trabajado. No sé si respondí la pregunta, creo que se me olvidó. O me fui por otro lado. No, sí, sí, no, sí, sí quedó respondida. De todas formas, ahorita leemos los mensajes. Me quedé viendo la fotografía y yo. No, no, ahorita pero sí, sí quedó respondida. Yo también, yo creo que sí. Bueno. Bueno, hay muchos más mensajes, muchas más preguntas. Nos quedan un par de minutos nada más, pero vamos a aprovecharlos. Aquí, Hoxmer Scott nos dice, excelente Tatiana, felicitaciones por tu labor, que continúen sumando conocimientos y esfuerzos. Gracias también a los organizadores de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico por promover este tipo de actividades y nos manda saludos desde Venezuela. Saludos. Saludos y muchas gracias, Okmer. Y ya para ir cerrando esta sesión, hay una pregunta más. Esta es de Juan Gómez. Saludos, Juan. Y dice, ¿qué distancia están tomando entre el sitio de estudio y el arrecife? Sí, bueno, ya me acordé lo que le iba a responder a la muchacha muy rápido. Sí, adelante. Si restauración en sí es cuando ya se hacen los trasplantes. Parte de esto es primero porque hay que buscar tener el material biológico para poder intervenir, porque nos vimos en la necesidad de hacerlo y creemos que a futuro, con el panorama que tenemos con el cambio climático, pues este tipo de intervenciones, o sea, van a funcionar perfecto como incluso para tener bancos genéticos in situ, ¿verdad? Pero la restauración propiamente activa es cuando ya los llevamos al arrecife. Ahora si me repitas la última pregunta. Es que sí, claro. Juan Gómez nos pregunta, ¿qué distancia están tomando desde el sitio de estudio y el arrecife? Bueno, el Golfo tiene la ventaja de ser un golfo, es decir, es cerrado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, o sea, los viveros en este momento están muy cerca de un arrecife de coral que está hecho nada más de una especie, Samócora estelata, que es poco común realmente. Pero también los arrecifes de coral, mucho de lo que hemos hecho es tratar de trabajar con todos los que tenemos dentro del Golfo. Yo no estoy migrando material, es decir, yo no estoy migrando colonias de coral de un sitio a otro porque estoy trabajando en un sitio cerrado, lo cual es una ventaja muy grande del Golfo Dulce, pero al mismo tiempo me permite tratar de asegurar diversidad genética, que es un tema muy importante cuando hablamos de propagación asexual o de trabajos de restauración coralina de este tipo. Entonces, realmente en bote, no sabría cómo decirle mucho en distancias, ¿verdad? Porque soy malísimo en esto de millas y así, pero en bote estamos como a unos 25 minutos, a unos 25 o 30 minutos de los viveros a los arrecifes como más alejados. Entonces, eso es lo que nos podemos durar en hacer un trasplante de coral, por ejemplo. Entonces, creo que sí, ese es un tema importante que recalcar, de mantener, pues, trabajar con diversos sitios, para poder asegurar esta diversidad, pero al mismo tiempo, pues, evitando el riesgo que implica la migración de colonias de coral de una región o de un sitio a otro. Muchas gracias, Tatiana. Pues se pasó el tiempo volando, como decimos en México. Ya se nos terminó el tiempo de esta sesión. Realmente, bueno, es un tema, como lo dije al inicio, es un tema interesante, es un tema de muchísima relevancia, es un tema que genera pues muchísima inquietud también entre las personas que nos escuchan y muchísimo interés. Yo insisto que siempre que se trata de conservar, pues a todos nos interesa participar, ayudar de la manera que uno pueda. Entonces, pues yo invito a las personas que nos escuchan a que también visiten pues las redes sociales, obviamente de Raising Coral, y
pues a mí no me queda más que agradecerte, Tatiana, el habernos dado esta plática que, como te lo menciono, ha sido muy interesante. A pesar de que es poco tiempo el que tenemos en estas sesiones, nos has compartido muchísima información realmente muy valiosa. Qué bueno que está documentado a tal detalle. Eh, bueno, también visualmente muy bien documentado. Entonces es un trabajo excepcional. Muchísimas felicidades. Y como lo dije, también esta parte social es algo que no se puede dejar de lado y es algo en lo que tenemos que trabajar cuando hablamos de conservación. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico y también pues de manera personal, te quiero agradecer muchísimo tu participación. Muchísimas gracias. De nuevo, para mí, de verdad es un honor y de verdad espero que les hayan gustado. Y nada más como para cerrar, lo que me gustaría decir, o sea, yo creo que a lo que nos estamos enfrentando ahorita requiere que empecemos a crear, nosotros les llamamos simbiosis. O sea, de verdad necesitamos empezar a trabajar más entre disciplinas, porque el problema es grande y sí podemos, es decir, sí podemos llegar, sí podemos educar a la gente, sí podemos comunicar lo que sabemos. Como siempre me gusta decir, es que tenemos un lenguaje común que es este mar, digamos, son los arrecifes de coral, son los ecosistemas en general. Entonces yo creo que sí podemos hacer mucho, es tratar de eso, es de tratar de conectarse adecuadamente, de tratar de, pues, de ampliar mucho la visión en lo que hacemos y pues estoy segura de que todos concordamos en que los arrecifes de coral pues lo ameritan. Definitivo, definitivo. Pues Tatiana, muchas gracias. Se quedan más preguntas todavía y Por ahí se pasa. quedan y también se quedan más comentarios, más felicitaciones. Como te comentaba, ojalá tengas oportunidad de pasar por los comentarios para leerlos todos. La verdad es que pues hay muy buenos comentarios. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco a todos que se hayan conectado esta noche a un webinario más de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Nos vemos el próximo viernes con otra charla más, igual de interesante. No se la pierdan. A partir de lunes ya podrán ver justamente el anuncio de cuál será la plática, pero aparten de una vez la fecha y la hora. Próximo viernes a las 8 de la noche. Pues que tengan un excelente fin de semana a todos. Tatiana, nuevamente muchísimas gracias. Que tengan muy bonita noche y pura vida. Pura vida, buenas noches, gracias a todos. Abrazos.